Quizá te has preguntado cómo hacen los antibióticos para matar a las bacterias. Dentro del contexto de biología molecular, estos antibióticos bloquean la traducción. En la traducción, un fragmento de ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ARN. A partir de esta copia se sintetizan los bloques básicos que son las proteínas. Las proteínas son las piezas importantes con las que se construye y mantiene a un ser vivo. La traducción del ADN a ARN sucede en un organelo llamado ribosoma. El ribosoma se compone de dos subunidades, unidad mayor y unidad menor. En este proceso, la activación de los aminoácidos para formar los complejos de transferencia es el paso previo necesario para que pueda comenzar la traducción, y consiste en la unión de cada aminoácido a su ARN de transferencia específico mediante la intervención de una enzima, la aminosil-ARNT sintetasa y el aporte de ATP. Una vez activados los aminoácidos y formados los complejos de transferencia, ARN de transferencia cargados con el aminoácido correspondiente, ya puede comenzar la síntesis de la cadena polipeptídica y la incorporación de los aminoácidos. En este proceso se pueden distinguir tres fases diferentes. Durante el proceso de iniciación, los elementos que van a intervenir son el ARN de transferencia, ARN formilmetionina, subunidades ribosomales, ARN mensajero, enzimas, factores de iniciación como F1, F2, F3 y fuente de energía como GTP. Las subunidades ribosomales están separadas cuando no están ocupadas en la síntesis de polipéptidos. Para poder iniciar la traducción es necesario que ambas unidades se ensamblen. Para esto se pueden distinguir tres fases en el proceso de iniciación. Fase 1. Unión del ARN mensajero a la subunidad pequeña 30S de los ribosomas estimulada por la acción del factor F3. Fase 2. El ARN de transferencia o iniciador se une al factor F2 y a GTP y se sitúa en la sede P. Fase 3. Unión de las dos subunidades ribosomales 30S y 50S mediante la hidrólisis del GTP unido a F2 catalizada por una proteína ribosomal. Una vez unidas, ambas subunidades se sueltan o disocian los factores F2 y F3. La función de F1 se dice que interviene en el proceso de reciclado de ribosomas. Una vez formado el complejo de iniciación, se puede comenzar la elongación, lo cual es el crecimiento de la cadena polipeptídica. En este paso también intervienen procesos como peptidil, ARN transferencia, aminosil ARN transferencia, ribosomas, enzimas, factores proteicos de elongación, fuentes de energía como GTP. En el proceso de elongación también se pueden distinguir cuatro fases. Fase 1. El aminosil ARN de transferencia correspondiente al siguiente triplete del ARN mensajero entra en la sede A del ribosoma gracias a la intervención del factor EFTU. Para ello, EFTU se une primero a GTP activándose y después el complejo activado se une al aminosil ARN de transferencia. Después, la hidrólisis de GTP a GDP favorece la entrada del aminoácido ARN transferencia en la CDA y el complejo EFTU-GDP se libera. En la fase 2,
La liberación del ribosoma del complejo EF-TUGDP está mediada por la intervención del factor de elongación EF-TS. Este factor también interviene en la regeneración y activación del factor EF-TU. En la fase 3, la transferencia de la cadena peptídica del peptidil ARNT que está en la CDP al aminosil ARNT nuevo que ha entrado en la CDA. Esta reacción está catalizada por una enzima que es la peptidil transferasa. Después, el ribosoma avanza un codón sobre el ARN mensajero en la dirección 5' a 3', es decir, se transloca. Este paso se realiza gracias a la intervención del factor EFG activado por la hidrólisis del GTP. En esta fase se libera el ARN de transferencia descargado que estaba en la CDP y al moverse el ribosoma, el peptidil ARNT recién formado que estaba en la CDA pasa a ocupar la CDP. El tercer y último paso de la traducción es la terminación. En este proceso intervienen factores proteicos como RF1, RF2 y RF3. En este proceso no hay ningún ARN de transferencia que reconozca los tripletes de terminación. Son los factores de terminación o liberación los que se encargan de reconocer los codones de stop. El factor RF1 reconoce los codones UAA y UAG y el factor RF2 identifica los codones UAA y UAG. El factor EF3 también colabora en la reacción de terminación. Cuando el peptidil ARNT está en la CDP, los factores de terminación en respuesta a la existencia de un codón de terminación en el ARN mensajero entran a la CDA. Como consecuencia, el polipéptido se libera de la CDP, se disocian las dos subunidades del ribosoma y se libera ARNT que estaba en la CDP. Esta reacción de terminación se lleva a cabo mediante la hidrólisis de GTP. Después de transcurridos los 3 pasos de la traducción, se da el procesamiento de proteínas, donde los polipéptidos, una vez sintetizados, pueden ser procesados. Muchas proteínas de membrana y proteínas secretadas por la célula se sintetizan en una secuencia corta de aminoácidos en el extremo N-terminal o péptido líder, denominada también péptido señal. La mayoría de los aminoácidos del péptido señal son hidrofóbicos y son reconocidos por factores y receptores proteicos que intervienen en el transporte del polipéptido a través de la membrana celular. Durante este proceso, una peptidasa produce un corte que libera el péptido señal. En bacterias también se produce este procesamiento en proteínas que se secretan. Esta es la causa porque muchos polipéptidos maduros no poseen el aminoácido metionina en el extremo N-terminal. Y así termina el proceso de traducción o síntesis de proteínas, teniendo en cuenta que una proteína es una cadena larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Gracias.